Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis vlogs a través de estos podcasts. Continuamos con nuestra serie sobre los atributos de Dios y ya casi llegando al final vamos a ver un atributo el cual es indiscutible que es parte de la esencia de Dios, pero aún así muchos han llegado a cuestionar. Estamos hablando de la bondad de Dios. La RAE define la bondad como una cualidad de algo bueno. Es una natural inclinación a hacer el bien. Si bien siempre lo relacionamos con hacer el bien, con la amabilidad y los buenos gestos, estos vienen porque una persona tiene la cualidad de ser bueno. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Tengo que reconocer que este atributo lo iba a juntar en un solo podcast junto con la misericordia. Y sí, están a simple vista muy unificados. Se podría decir que tienen un parecido. Pero luego, pensando y estudiando un poco más sobre la bondad de Dios, es que me di cuenta que en realidad está unificado de la misma forma con todo el resto de los atributos. Si bien, como dije antes, a simple vista uno lo asocia directamente con la misericordia, como vimos en podcasts anteriores, todos los atributos de Dios poseen al resto de los atributos en sí mismo en Dios. Con lo cual podemos ver la bondad de Dios no solamente en la misericordia, sino en cada uno de los atributos. Ya hablamos de la misericordia, así que no voy a hablar tanto de ese atributo ya que la relación es bastante obvia. Sin embargo, hay otro atributo donde la relación es bastante obvia también, pero por alguna razón no lo vemos a simple vista. La Biblia dice una y otra vez que Dios es bueno, por ejemplo en Salmo 145 y 1 de Crónicas 16:34. Pero como vimos, los atributos de Dios son lo que Él es en esencia, todos en su máxima expresión en Él. Con lo cual, a decir que Dios es bueno, estamos diciendo que Él es la bondad y que Él es el bien. Con esto podemos ver su estrecha relación con la santidad de Dios también. Dios es el bien y su santidad es lo que hace que el mal, el pecado, sea contrario a Él. El diccionario Vine define la palabra en el griego original que se usa para bueno, agathos, como aquello que, siendo bueno en su carácter o constitución, es beneficioso en sus efectos. En Dios esto se ve reflejado no solo que Dios muestra que sea bueno en su carácter, sino que también lo demuestra día a día. Sin embargo, el pecado es todo lo contrario a Dios porque es el mal. No solo es malo en su carácter, sino que es destructivo en sus efectos. Como vemos, totalmente contrario a la definición de bueno de Dios. También la palabra en el hebreo original se podría traducir como agradable, pero esto es algo lógico al ser Dios bueno. En la película God is Not Dead, que si bien tiene algunos cuantos problemas doctrinales como el libre albedrío, hay una frase que me encanta muy relacionada con este atributo. Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. Esta frase marca a la perfección cómo en este atributo podemos ver también la infinidad, eternidad e inmutabilidad de la bondad de Dios. Sin embargo, hay dos atributos que nos cuestan ver un poco más en su bondad, que si bien los vemos claramente en la creación, nos lo cuesta ver en el día a día. Estoy hablando de su soberanía y omnipotencia. En la creación se ve bastante claro al decir en Génesis que todo lo que Él creó era bueno. Pero en nuestro día a día, cuando vienen las pruebas, es más complicado verlo. Muchas personas, cuando caen enfermas o algún ser querido muere, empiezan a cuestionar que Dios sea bueno del todo. Recuerdo en la película Batman v Superman que Lex Luthor, el enemigo de Superman, dice que si Dios es bueno, entonces no puede ser todopoderoso. Y que si es todopoderoso, entonces no puede ser del todo bueno. Y esto lo decía justamente por un corazón dolido por la muerte de su madre. Si bien es una película, este es el pensamiento de muchas personas inconversas hoy en día, cuestionando la bondad de Dios simplemente por las circunstancias que viven. Primero hay que aclarar algo. Claramente Dios es bueno y todopoderoso, y Él, al ser el bien, no crea lo malo. Él no creó el pecado, pero ciertamente lo permite para sus propósitos. Ahora, ¿acaso que Él permita el pecado hace que Dios no sea del todo bueno? No, porque Él es el creador soberano de todo y puede hacer lo que Él quiera. Y también tenemos una promesa de que Dios permite que cosas malas pasen, pero siempre para que al final sean para el bien de sus hijos y para su gloria. Romanos 8:28. Lamentaciones 3:38 nos hace una pregunta, pero que es retórica, con lo cual la respuesta sería sí. El versículo dice: ¿de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno?
Esta pregunta no significa que Dios cree el mal, sino que lo permite. El caso más claro que vemos en la Biblia es el de Job, el cual perdió absolutamente todo, pero al final tanto sufrimiento resultó para su bien, porque pudo conocer a su creador de una forma muchísimo más personal. Job 42:5. Y vemos en el primer capítulo de Job que es Dios el que le dice al diablo si no había visto a su siervo. La bondad de Dios es soberana, aún sobre el mal, si no, no sería soberana en su máxima expresión. A la larga, siempre veremos que Dios es absolutamente bueno en todo sentido. Quizás hay veces donde como humanos nos cueste verla, pero esto es porque no conocemos el plan de Dios. La bondad de Dios se ve claramente reflejada en la vida y muerte de Cristo. Primero veamos la vida de Jesús. Marcos 10:18 dice: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. En este pasaje vemos al joven rico diciéndole a Jesús, Maestro bueno. Y el versículo que leímos es la respuesta de Jesús ante esto. Ahora Cristo con esta respuesta no está negando de que Él sea bueno, sino que le está diciendo al joven rico: si decís que yo soy bueno, entonces tenés que admitir que yo soy Dios, ya que Él solamente es bueno y no hay hombre que lo sea. Claramente decir que Jesús era Dios no era la intención del joven rico, pero igualmente vemos aquí una prueba de la bondad y deidad de Cristo. Y sí, Jesús nunca pecó, Él era y es bueno. Cristo vivió una vida totalmente apartado del pecado, y es allí donde vemos su bondad, su pureza podríamos decir, el hecho de que Jesús, siendo Dios, es el bien. Sin embargo, como vimos en la definición del Vine, la bondad tiene sus efectos beneficiosos, y eso lo vemos en la cruz. Es allí donde vemos la bondad y misericordia actuando y demostrada para con nosotros al entregar a su Hijo por nosotros pecadores. A su vez, podemos ver el contraste entre Dios siendo bueno y nosotros siendo pecadores, haciéndonos apreciar aún más de su bondad y en consecuencia su sacrificio en la cruz. Muchas veces pensamos en la bondad como en actos de beneficencia, y si así fuese, Cristo hizo el más grande allí en la cruz, salvarnos la vida por nuestro pecado. Para terminar, no pensemos en la bondad de Dios como aquello que hace que Dios nos dé cosas o nos haga cosas buenas. Pensemos en ella como el Dios bueno, que sabe qué es lo mejor para nosotros y que para que eso se cumpla debe permitir que cosas malas nos pasen. A su vez, ver el bien de Dios nos debería llevar a aborrecer aún más el mal. Esto también por su íntima relación con su santidad. La bondad de Dios nos trae gran seguridad justamente porque podemos confiar que lo que dice Romanos 8:28 es efectivamente así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguinos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como un cristiano reformado. También seguinos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.